versículo del 1 al 10. Estamos comenzando en la Semana Mayor. Dios bendiga a todos los hermanos que se encuentran en Facebook. Mi nombre es el pastor Alex López y esta es tu iglesia, Lirio de los Valles. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. El tema de la predicación de hoy es María perseverando en la oscuridad. Dice la palabra del Señor: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano a sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio, ya que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: miren, bien pendiente a toda esta narrativa que es muy importante. Y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién fue ese? Juan. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio allí las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. No habían entendido todavía que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces, ¿qué hicieron? Se fueron de nuevo a su casa. Quiero que vayan nuevamente al versículo número 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba, ¿qué? Oscuro. Y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Puede sentarse, amado hermano. Si me pueden poner el background de música, se lo voy a agradecer. Gloria al Señor. Bien. Antes de comenzar a hablar sobre lo que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa mañana, es bien importante resaltar un dato histórico en el contexto judío, especialmente en el contexto histórico y cultural. El considerar el testimonio de una mujer no era aceptado entre los hombres, especialmente en un contexto de un juicio. ¿Ok? Acuérdese que para este contexto era un contexto machista, donde la mujer quizás no tenía la exposición, la palabra que hoy en día tiene o está teniendo, porque todavía hoy en día estamos bajo todavía algunas circunstancias de machismo por ahí. Pensar que una mujer diga que ella es la testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso no era muy aceptado. Tener a una mujer como la figura principal y decir, esta mujer vio a este hombre que resucitó, no era muy aceptado, porque venía ¿de quién? De una mujer. Decían los filósofos en aquel entonces que las mujeres eran muy histéricas, eran muy emocionales, y creer el testimonio de una mujer no era válido. Sin embargo, el Señor Jesús se encarga de que la primera persona que reciba el testimonio de su resurrección y que lo vea sea una mujer. Y no solamente eso, sino que esa mujer sea la que le lleve el mensaje a los hombres de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y Dios, ¿verdad?, lo ha levantado de entre los muertos. Amén. ¿Por qué yo comienzo con todo este contexto? Porque el texto comienza con algo muy importante que señalar. Todo comienza en un evento de oscuridad. Jesús muere. Han pasado 3 días. 3 días que él dijo que iba ¿a qué? A resucitar. Este era el rey de los judíos.
Este era el hombre que todo el mundo estaba esperando que iba a libertar al pueblo. Pero está metido allí en esa tumba, muerto. ¿Cree que María Magdalena pudo haber pasado por un gran momento de oscuridad psicológica? Claro que sí. Confusión, oscuridad, todo se nubla, las contestaciones no están claras. Yo no estoy viendo lo que se me prometió. ¿Ha estado usted en algún momento en esa situación? Hemos pasado por enfermedades y Dios ha prometido grandes cosas para nuestra vida y en medio de la enfermedad vemos todo oscuro. Todo está confuso. Pasan los días, pasan las horas y seguimos teniendo días de confusión y días de oscuridad. Yo creo que María Magdalena estaba pasando en ese momento por esa situación. Llegó allí y se paró por enfrente de la tumba. La Biblia dice que todo estaba ¿qué? Oscuro. Eso es lo primero que dice la Biblia. Después, más adelante en el texto dice, nosotros no sabemos dónde lo pusieron. Confusión. ¿Ok? No sé dónde lo pusieron. Luego la Biblia en el versículo número 9, como leímos, dice que ellos no entendieron. Estaban todos confundidos. No sabía lo que estaba pasando. Después entonces en el versículo número 14 dice que ella no se dio cuenta. ¿No hemos nosotros estado en esas situaciones muchas veces? Confusión, no entendemos, no nos damos cuenta. Es más, ¿sabe qué? Cuando estamos en estos momentos de oscuridad y de confusión, Dios está haciendo cosas y nosotros no nos damos cuenta que Dios está haciendo cosas. Porque no estamos alineados. O porque simplemente es necesario que pasemos por estas situaciones. ¿Cuántos nos hemos sentido desesperados en ese momento de confusión psicológica, de oscuridad psicológica, de oscuridad espiritual, confusión espiritual que se siente en el alma, que se siente en el corazón? Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Algunos hasta a veces nos sentimos abandonados o traicionados por el mismo Dios. Esas a veces las conclusiones que llegamos. Dios nos traicionó, Dios nos dejó. Se olvidó de nosotros. Y entonces el enemigo comienza a confundirnos. Y eso es lo que estaba pasando a esta mujer en este momento. Y los discípulos en este momento. Había oscuridad, no estaban confundidos, no sabían dónde estaban. La Biblia dice que ella corrió en algún momento. Como muchas veces nosotros. Estamos desesperados, empezamos a tomar malas decisiones. Cuando vienen esos momentos de confusión, ¿verdad que sí? Empezamos a tomar malas decisiones. Dejamos de orar, porque como pensamos que Dios nos dejó y nos abandonó, decimos, ¿para qué voy a orar? Para eso yo tomo mis propias decisiones. Y nuestro corazón comienza a llenarse de desobediencia. Comienza a llenarse ¿de qué? De rebeldía. Gloria al Señor. Ella no solo corrió Pedro y corrió Juan también. La Biblia habla acerca de esa famosa carrera de Juan y Pedro. ¿Quién llega primero y quién llega, verdad, después? Y cuando llegan allí en medio, es como cuando, y yo no sé si usted ha pasado por esto, perdón, usted tiene grandes expectativas, comienzan a llegar noticias y usted va corriendo y va corriendo, y cuando abre la puerta de aquella tumba usted piensa que se va a encontrar a su Señor resucitado, pero de repente no ve a nadie. ¿Y cuál es la primera decisión que hacemos? Nos vamos para nuestra casa. Nos vamos tristes. Nos vamos frustrados. Porque a veces vamos con la esperanza de recibir algo. Y cuando llegamos, no lo encontramos. Y ahí viene el desaliento. Y ahí viene el momento en el cual nos sentimos que estamos luchando porque sentimos la ausencia de Jesús en nuestra vida. La Biblia es bien clara en hacernos entender que nosotros no hemos sido los únicos que hemos pasado por esta situación. Hay una mujer llamada María Magdalena que se mantuvo corriendo en medio de la confusión. Que se mantuvo allí en medio de la oscuridad. Alaba mi alma al Señor.
En el versículo número 10 dice que María lloraba en medio de su confusión. Hemos vivido eso, ¿verdad que sí? Lloramos en medio de la confusión. Lloramos en medio. En el versículo 13 dice que ella sigue llorando. Y me gusta porque la idea aquí, cuando usted busca en el griego de que estaba llorando, mire qué interesante. La idea es que se sentía agitada. Así que la expresión en el griego es, está llorando, pero es cuando tú estás llorando tratando de buscar aire. Cuando te sientes desesperado por algo. Sigue la Biblia reflejando aquí, mostrándonos que nosotros no somos los únicos que hemos pasado por momentos de oscuridad, por momentos de confusión y que nos hemos sentido de la manera en que nos estamos sintiendo muchas veces. ¿Usted le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana, hermano? ¿No es eso? A veces Dios nos pide que demos pasos de fe en nuestra vida. Pasos de fe. Y el primer paso de fe que dio esta mujer fue en un contexto de oscuridad y de confusión. Le pregunto yo a usted que esta mañana y a los que nos están viendo a través de Facebook, ¿nos ha tocado en algún momento dar comienzos oscurecidos en fe? Dar pasos sin ver nada. Dios nos pide dar el primer paso y usted dice, ¿pero qué voy a ver al otro lado? No veo nada. Da el primer paso. Toma decisiones. Yo te estoy dando el permiso, yo te estoy abriendo la puerta, solamente entra, alaba mi alma al Señor. Al otro lado hay oscuridad, pero yo sé lo que hay al otro lado. Simplemente entra, alaba mi alma al Señor. Gloria a Dios. ¿Vas a estar llorando? Claro que sí. ¿Vas a sentirte agitado? Claro que sí. ¿No vas a entender? Claro que sí. Pero Dios te está diciendo, da un paso en medio de la oscuridad, da un paso en medio de la confusión. Yo sé lo que hay al otro lado. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Aunque estés como María. La Biblia dice en el versículo 2, en el versículo 3, no sé, no lo entiendo. La Biblia dice que cuando le preguntaron a ellos, decía, no lo sabemos, no lo entendemos. Así nos encontramos muchas veces nosotros, no sabemos dónde estamos. Le preguntaron en un momento, ¿sabes dónde está el Señor? Ella dice, yo no sé dónde está el Señor. ¿Dónde está lo que Dios te prometió? Yo no sé lo que Dios me prometió, no sé dónde está. No lo he visto. Pero esos eventos son los eventos que a nosotros no nos gustan. Esos son los eventos que más nosotros odiamos. Porque son los eventos que más nos colocan a nosotros en una posición de humildad. ¿Oyó? Esa es la manera en que Dios entra en nosotros y comienza a darnos formación. Y comienza a trabajar entonces con nuestra humildad ahí poco a poco. Comienza a darnos una lección de humildad en medio de la oscuridad. En medio de la confusión Dios da lecciones de humildad. En medio de la confusión Dios da lecciones de humildad. Alaba mi alma al Señor. Y mientras los otros dos discípulos, los hombres, los confiables en el testimonio de que Jesús había resucitado, si era que hablaban, y se fueron corriendo, allí una mujer se quedó con un corazón de león. Mientras los otros dos se fueron, ella simplemente no se sentía satisfecha con que la tumba estaba vacía. Ella se quedó en la oscuridad, ella se quedó en la confusión y siguió preguntando y siguió insistiendo, alaba mi alma al Señor, y siguió declarando, no, dígame en dónde está el Señor, dígame en dónde lo han puesto, dígame que yo me voy a encargar de él, yo lo voy a buscar, yo quiero darle a mi Señor un entierro propio como él merece. Aleluya. Yo me voy a quedar aquí porque yo quiero ver a mi Señor. Qué poderoso. Aleluya. Lecciones de humildad que nos enseñan a ser perseverantes, no a salir corriendo como los cobardes. Estos discípulos tenían una maestría en salir corriendo como los cobardes cuando los momentos de confusión y de oscuridad llegan. Por eso Jesús decía,
Pon tu casa sobre la roca. Van a venir tormentas, va a venir confusión, va a venir oscuridad. Las cosas a lo mejor no van a ser como tú quieras. Van a soplar duro, pero permanece. Alaba mi alma al Señor. Que nada mueva tu fe, que nada mueva tu fidelidad, que nada mueva donde estás parado. Si Dios te ha puesto es porque el Señor tiene un propósito en tu vida. Gloria a Dios. Den otro aplauso al Señor en esta mañana, hermano. Es el contraste entre la respuesta de una mujer que persevera en la oscuridad y en la confusión a la respuesta de dos que salieron corriendo para la casa. Perseveración en la oscuridad. Alaba mi alma al Señor. Lo más interesante es que esos dos se fueron y dejaron a María sola. La dejaron allí. Gloria a Dios. Pero María sabía que había una promesa. María sabía que él iba a resucitar. ¿Que había oscuridad? Sí. ¿Que había confusión? Sí. ¿Que estaba la ropa y el sudario y todas esas cosas? Sí, todo estaba allí en la tumba, pero ella sabía que lo iba a ver resucitado. Alaba mi alma al Señor. Gloria al Señor. Adoramos a Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Yo siento la presencia del Señor en esta mañana. La segunda cosa que nos muestra es que esta fe era el tipo de fe Gloria. que con el tiempo, hermano, se va desarrollando poco a poco. Dios permite momentos de oscuridad para ir construyendo nuestra fe, aumentando nuestra fe, poco a poco, poco a poco. Cuando aquellos discípulos fueron allí y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, arrancaron para la casa. Cuando María vio que la tumba estaba vacía, se quedó. Allí un grado de fe en la vida de María creció. Creció, permaneció. Yo no sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando. Jesús no está aquí. Usted no se ha puesto a pensar, no le ha pasado eso muchas veces a nosotros. No sé lo que está pasando con mis finanzas. No sé qué está pasando en mi situación espiritual. No sé qué está pasando con las promesas. No sé qué está pasando con mis hijos. No sé qué está pasando con mi familia. Pero yo sé que yo soy del Señor. Yo no sé qué está pasando aquí. Esto no. El escenario no encaja con lo que se nos habló. Pero yo permanezco. Gloria a Dios. Eso es lo que María estaba demostrando aquí. Yo no me voy para mi casa. Yo permanezco. Aleluya. Gloria a Dios. No sabemos. Algunos teólogos dicen que estos dos se fueron corriendo para la casa a trabajar en el jardín. Así hacemos nosotros muchas veces. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, entonces le damos más importancia al trabajo. Entonces le damos más importancia a la familia. Le damos más importancia a otras cosas. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, Santo Dios. la frustración nos ciega y empieza a resurgir nuevamente toda la inmadurez. Todo lo que el Señor había formado en nosotros va echando para atrás, hermano, poco a poco. Y usted se va y sale corriendo, y yo también, y decimos, ya, lo voy a manejar yo a mi manera. Alaba mi alma al Señor. Y la gente se va corriendo como cobardes, por temor, como los discípulos. La gente tenían temor de que los persiguieran, de que los encontraran. Porque acuérdense que eran seguidores del Señor, de Jesús. Y eran considerados también rebeldes a la religión, a la nación. Pero no, algunos teólogos dicen que se fueron para la casa a hacer un trabajo en el jardín. Quién sabe si se fueron a jugar rompecabezas, porque es más fácil eso, hermano, que seguir creyendo a Dios en medio de la oscuridad. Alaba mi alma, Señor. Entonces no solamente eso, sino que llamaron a los otros 10. Y cuando llamaron a los otros 10, mira, estamos aquí, vénganse para la casa, y todos se metieron en una casa. Estamos aquí jugando juegos de mesa, estamos aquí haciendo esto, lo otro. Se metieron todos en una casa. Y entre ellos el incrédulo mayor, Tomás, yo tengo que ver. ¿Para qué? Para creer. Y mientras todos allí en la casa están haciendo su análisis de fe, están analizando cómo Jesús debió haber hecho las cosas o no, si lo que prometió lo va a cumplir o no lo cumplió, montando el rompecabezas de cómo iba a hacer las cosas, mientras ellos estaban en su análisis de ESPN Sports,
viendo cómo las cosas deben ser y las jugadas, y mientras ellos están en el análisis, hay una mujer allí en la tumba, en la oscuridad, creyéndole al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No creyéndole en una mesa de análisis, de cálculos, de lo que se debe hacer o no se debe hacer. Creyéndole al Señor en medio de la oscuridad, en la tumba, perseverando, consistente, llorando. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Porque la fe no se aumenta en mesitas de análisis y de cálculo. Es perseverando, Gloria. consistencia, creyendo. Alaba mi alma al Señor. Y mientras ella está allí, hay un contraste completo. Y nos preguntamos, ¿qué clase de mujer es esta? ¿En verdad yo no voy a creer el testimonio de una mujer como esta? ¿Qué carácter? ¿Qué vida? ¿Qué fe? Tenía un pasado totalmente destruido por la sociedad. Sin embargo, Jesús la transformó, la sanó. Alaba mi alma al Señor. Yo le voy a decir algo: la gente que Dios sana, la gente que Dios perdona, la gente que se siente perdonada, la gente que se siente agradecida del Señor, son gente consistente, son gente perseverante. Amén. Santo. Los que lo sienten, los que lo han experimentado, no los que lo ponen en Facebook, no los que se pasan hablándolo, no los que se pasan escribiéndolo, no. Los que lo sienten de verdad. Usted puede poner lo que usted quiera en Facebook, usted puede poner lo que usted quiera en las redes sociales. No. Yo estoy hablando de los que lo sienten, los que han tenido un encuentro verdadero con la sanidad del Señor, con el perdón del Señor, con la gracia del Señor. Son gente como María, aún en la oscuridad, aún en la confusión, persevera. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Poderoso. El Evangelio del siglo XXI no va en esa dirección. Persevera. Esa mujer sabe lo que es sentirse sanada, lo que es que Dios le devuelva. Qué hermoso es cuando tuvimos credibilidad, la perdimos por malas decisiones y Dios nos las devuelve. Nos da valor, el valor que perdimos por medio de la cruz. Dios nos lo devuelve, nos da una identidad como un hijo de rey. Glorioso. Mire que está a su lado con mucho respeto y dígale con la mascarilla: yo soy un hijo y una hija del rey. Alaba mi alma al Señor. Los hijos del rey no tienen miedo en medio de la confusión y de la oscuridad en llorar. No tienen miedo en clamar. No tienen miedo en suplicar. No tienen miedo en preguntar. No tienen miedo en soportar. Aun cuando se sientan que Jesús está ausente. No tienen miedo en quedarse solos, aunque cobardes se vayan y la dejen sola en la tumba. Ellos se quedan perseverando. Gloria a Dios. Se pueden ir. Se pueden ir a la casa. Se las pueden arreglar sin el Señor. Pero María no. María dijo: yo no me voy de aquí hasta que yo vea la promesa del Señor cumplida. Cierre los ojos un momento, con mucho respeto. No he terminado la predicación, no se preocupe. Gloria a Dios. Y dígale ahí en su corazón al Señor: Señor, yo no me voy a ir. Yo no voy a abandonar absolutamente nada. Yo no voy a salir corriendo y voy a dejar el Evangelio simplemente porque yo no vea lo que tú me has prometido. Gloria a Dios. Dígaselo. Gloria a Dios. Claro, Señor. Dígame. Amén. ¿Hay gracia para Pedro y Juan? Claro que hay gracia. Dios es un Dios de gracia. Pero fallaron. Cometieron un error. Se fueron. No se quedaron llamando, no se quedaron preguntando, no se quedaron buscando, no se quedaron clamando.
¿No fue eso lo que Jesús les enseñó? ¿Qué dijo Jesús? Sigan tocando la puerta. ¿Verdad que sí? Clamen, toquen la puerta. ¿Cuántas parábolas trajo de la insistencia, de la perseverancia? ¿No fue eso lo que el Señor enseñó? Pero le entró por aquí y le salió por ¿dónde? Por acá. Le entró por aquí y le salió por acá. Porque en el momento en que tenían que aplicar todo lo que Jesús les había enseñado, salieron corriendo. Jesús les enseñó: sigan luchando, sigan preguntando, sigan buscando, sigan llamando. Pregunten, busquen, llamen, se les va a dar una respuesta, se les va a abrir la puerta. Pero María Magdalena, eso sí lo entendió. María Magdalena aprendió eso. María Magdalena lo aplicó. La que la sociedad estaba rechazando. La que no era la espiritual, la que no se le entregó las llaves. La líder, la que no era líder. Esa sí lo entendió. Gloria a Dios. Y allí, y ya estoy terminando, en el lugar, en el momento más inesperado, en el momento de más confusión, en el momento de más oscuridad, surge la luz. El momento va a llegar a tu vida. Escuche bien lo que le voy a decir. El momento de luz va a aparecer. No importa por lo que estés atravesando, persevera. Tarde o temprano, cuando menos te lo imagines, como en la vida de María Magdalena, cuando estaba allí esperando, aparecieron ángeles. La Biblia dice: aparecieron ángeles vestidos de blanco, en contraste con la oscuridad que estaba en ese momento experimentando. Y cuando María vio a aquellos ángeles, casi siempre cuando usted va a la Biblia, cuando un hombre de Dios, una mujer, un hombre de Dios tiene un encuentro con un ángel, ¿qué hace? Se cae. ¿Verdad que sí? Cae, ¡pam! Pero esa mujer estaba tan enfocada en lo que quería, estaba tan enfocada en su Señor, que miró a aquel ángel y le dijo: ¿dónde está mi Señor? ¡Wow! ¡Qué carácter! Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué carácter! Se paró allí y dijo: ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde? Alaba mi alma al Señor. Allí, en la tumba, en el lugar oscuro, en el momento de la confusión, allí el Señor llegó a tiempo. Y es allí donde el Señor va a llegar en tu vida y en la mía. Alaba mi alma al Señor. Nos dimos cuenta durante todo este tiempo que en la confusión y que en la oscuridad, María nunca estuvo sola. Nunca estuvo sola. Y yo no me refiero a los discípulos, porque los discípulos fueron los primeros que salieron corriendo. Me refiero a que allí en el llorar, allí en la tumba, habían ángeles. Es más, no se ha puesto nunca, o no se ha preguntado, mientras ella lloraba, mientras ella estaba en crisis, aunque Jesús no se le había revelado, Jesús estaba allí, viendo sus lágrimas, en medio de la oscuridad. El Señor la estaba mirando. Nunca se preguntó por qué permitió el Señor que Pedro y Juan salieran corriendo para que Él se quedara solo con ella. Porque el Señor estaba experimentando y estaba viendo esa fe. Si somos fieles en la oscuridad y en la confusión, nuestra confusión, no la de Dios, porque lo que Dios habló se va a cumplir. Pero cuando nosotros nos sentimos confundidos en medio de cualquier contexto y somos fieles, tu milagro va a llegar, tu respuesta va a llegar, la contestación a la promesa va a llegar. Alaba mi alma al Señor. Te digo, en esta hermosa mañana, persevera como esta hermosa mujer permaneció, estuvo allí. Hubo momentos difíciles, hubo momentos quizás en los cuales internamente estuvo luchando, pero ella permaneció. Si usted permanece, den un aplauso al Señor en esta mañana. La vida de María Magdalena nos enseña a que la oscuridad y la confusión, cuando llegan a nuestra vida y nosotros decidimos ser perseverantes y permanecer, nos da el coraje, nos enseña a ser humildes,
nos enseña a ser buenos soldados del Evangelio. Gloria a Dios. Nos da la razón para no tener miedo. Aunque las persecuciones estén ahí, aunque la mentira esté ahí, aunque vengan los torbellinos, aunque vengan las circunstancias difíciles, aunque vengan las lágrimas como ella las estaba sintiendo y las estaba teniendo, tarde o temprano Jesús te va a llamar por tu nombre. Gloria a Dios Santo. Ella permaneció. Señor. Y cuando Jesús se apareció allí, no dijo Pedro, no dijo Pedro, no dijo Juan, Manny no llamó a Tomás, no, llamó a María, mencionó su nombre. Tarde o temprano el Señor va a cumplir lo que te ha prometido y te va a llamar por tu nombre. Y lo que te ha prometido va a salir de la boca del Señor y se va a cumplir. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor en este momento. Gloria al Señor. Escuche bien, la confusión no tiene la última palabra sobre su vida. ¿Oyó? No la tiene. Los pensamientos que el enemigo le está poniendo a usted en la cabeza no tienen la última palabra sobre su vida. No las tiene. Aún lo que usted está viendo, si no compagina con lo que Dios le ha hablado, eso no tiene la última decisión sobre su vida. Persevera. Sé consistente. No huyas. No te frustres y hagas como hacen muchos, que se frustran y lo primero que hacen es salir corriendo. No, permanece. Permanece. Y cuando tú permanezcas, vas a ver cómo el Señor va a exaltarte. El Señor te va a bendecir. Gloria a Dios. Y te va a bendecir en gran manera. Porque si tú le eres fiel al Señor, el Señor va a cumplir su palabra sobre tu vida. Amén. ¿Ok? La va a cumplir. Y no hay nada mejor que no estar confundido en el Señor. Cuando usted está en el Señor, usted se siente tranquilo, usted se siente en paz porque usted está siendo obediente al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tranquilo ahí. Esté tranquilo ahí. Eso le va a enseñar a usted y a mí humildad. Pero cuando usted salga de ahí, la historia va a decir, como la historia dice, que mientras dos salieron corriendo, una permaneció. Y que esa que permaneció fue la que recibió la bendición más grande que un ser humano pueda tener. Ser el primer testigo de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. La primer testigo. Y no solamente eso, que tu Señor te llame por tu nombre. Gloria a Dios. Un privilegio. ¡Qué privilegio! Qué bendición. Persevera. A los que perseveran y son consistentes, no a los cobardes que salen corriendo. No, a los que perseveran y son consistentes, hay una gran bendición para Sí, ellos. Señor. Sí, Señor. Hay una gran bendición para ellos. No dejes que el enemigo mueva la fe en tu casa. Aleluya. No dejes que el enemigo mueva todas las cosas bonitas que está haciendo. Reprende al enemigo. Repréndelo cuando venga el desánimo. Cuando vengan esas temporadas en las cuales sentimos como un témpano de hielo, que no queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos creerle a Dios. Reprenda al enemigo, créale a Dios. Sí, Señor. Y Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios. Vamos a orar. A todas las personas que están a través de Facebook, si usted quiere tener información acerca de la iglesia, nos puede escribir a través de Messenger. Nosotros le vamos a estar proveyendo toda la información. Los invitamos a que compartan con nosotros. Iglesia de Dios, Lirio de los Valles. Estamos ubicados aquí en Lake Worth. Le podemos proveer más información. Si tiene alguna petición, escríbanos y vamos a estar orando por usted y por su familia. Y cualquier petición que usted tenga, Dios me los bendiga. Vamos a orar los que estamos aquí.